Ok, buenos días. Ahora es miércoles, enero 25 y estamos casi a finalizar enero. Esta es la cultura del reino de mujeres. Mi nombre es Daniela y el día de hoy vamos a hablar de uno de los nombres de Dios, de los tantos nombres de Dios. Este me ha gustado muchísimo de un libro que estoy aprendiendo y es Jehová Rohi. Jehová Rohi, el Señor es mi pastor. Antes de empezar, vamos a abrir con oración. Gracias, Señor, te doy por este día, Padre amado. Señor, gracias te doy por que eres tan fiel, Señor. Nos has levantado el día de hoy, Señor. Nos has permitido ver la luz, nos has permitido tener el aliento de tu vida dentro de nosotros, Señor. Ver un día más en esta tierra, Padre amado, en este pasar, Señor. Gracias porque permites que nuestras familias, Señor, estén bien, estén con salud, a pesar de muchas adversidades, Señor, tenemos la paz y la esperanza de que tú estás con nosotros. Señor, te agradezco por las mujeres en esta llamada, Graciela, Cruz, Paola, que han fielmente, Señor, separado una hora para apoyar, Señor, para aprender, para dedicarte a ti, Señor, para buscarte. Gracias, Padre amado. Señor, bendícelas. Haz que la palabra que sale el día de hoy de mis labios, Señor, sea palabra tuya, mi Dios, sea palabra tuya, porque tú sabes, Señor, que he estado preparando esto, Señor, con el afán de compartir y de que bendiga la vida de mis amigas, Señor, sus corazones, sus mentes, su futuro, Señor, porque la palabra tiene vida, Señor. Así que te pido, Padre amado, que sea tu palabra de vida la que sale de mis labios, Señor, para que inunde el corazón de todas las mujeres en esta llamada. Señor, reprende, rechaza cualquier acción del enemigo, Señor, para distraernos, para interrumpir, Señor, y que sea solo tu presencia en este momento, Señor. Yo me someto a ti, Padre amado, soy solo tu sierva, Señor. Úsame, Señor. Aquí estoy, Padre amado. Damos toda la gracia, Señor, por tu misericordia, tu amor y tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Entonces vamos a empezar. El Señor es mi pastor, Jehová Rohi. Entonces ese es el nombre que le dan. Si quieren ustedes clamar como Señor, eres mi pastor, le pueden decir Jehová Rohi en ese momento en que sienten ese clamor. A veces muchos de nosotros confiamos en Dios, en Jesús para salvarnos de las llamas del infierno, ¿verdad? Hemos confiado en Él para ya sea que nos rescate de las llamas del infierno, pero a veces no confiamos que nos puede sacar de un problema aquí en la tierra. Estamos seguros de que vamos a ir al cielo, pero a veces no estamos seguros de que vamos a poder pagar la renta o sanar una herida o algo que necesitamos. Entonces, no hemos hecho a Dios, a Jesús, nuestro pastor. Pero vamos a encontrar en este salmo que el Señor tiene el poder. Este salmo va a tener ahora, el día de hoy, un poder de cambiar nuestras vidas. Es un salmo muy popular, Salmo 23, que muchos de ustedes deben de estar familiarizadas. Yo inclusive este salmo me lo memoricé cuando era niña en un lugar en que iba que se llamaba Niños con Jesús en Caminos de la Luz. Me hicieron memorizar el Salmo 23 y antes de haber aceptado a Cristo en mi vida, yo ya recitaba este salmo en las noches cuando tenía miedo a la oscuridad, cuando no podía dormir. Es un salmo muy bonito. Pero si ustedes están familiarizadas con este salmo, no dejen que la familiaridad con él les robe de lo que de lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, para empezar, leamos el salmo. No es uno de los salmos muy largos, porque otros son más largos, así que este salmo va así. Dice el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la edición Reina Valera, es un poco más complicada. El lengua, en unos dices, preparas un banquete en frente de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, la bondad y tu amor me seguirán los días de mi vida. Entonces hay algunas variaciones de vocabulario dependiendo de la versión que lean, pero pues el significado es el mismo. Así que vamos a desglosar un poco este salmo. Vamos a empezar con El Señor es mi pastor, el título de ahora.
La traducción de Señor en este verso es Jehová. Cuando Moisés le preguntó a Dios cuál es tu nombre, él le dijo Yahweh, pero después también le dijo Jehová. Jehová significa el que se revela. Yo me revelo porque tiene una relación personal Dios con nosotros, no es solo Dios, es Jehová, lo conocemos por nombre, él se ha revelado. Entonces Jehová significa aquel que se revela él mismo, ¿ok? Eso significa Jehová. Y de ahí, en hebreo, la palabra pastor significa roji. Entonces, cuando decimos Jehová roji, decimos aquel que se ha revelado a nosotros mismos y es mi pastor. Y roji significa, tiene algunos significados, dice aquel que atiende, pastorea o es un pastor, guía ovejas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos por la historia que el rey David era un pastor. Él cuidaba las ovejas de su padre. Entonces podemos ver que David recordó lo que significaba ser un pastor. Él se acordó de su antiguo trabajo para relacionar su relación con Dios, para hacer una correlación en cómo era ser un pastor con su relación con Dios. Entonces noten que dice el Señor es mi pastor, no dice era mi pastor. Esto, cuando David pone a Dios en el tiempo presente, quiere decir que está acordando con Dios que va él a continuamente a estar con nosotros, continuamente. Es mi pastor ahora, es mi pastor ahorita. No era mi pastor ayer cuando estaba en problemas, es mi pastor ahora y va a seguir conmigo presentemente caminando. Es mi pastor. Otra cosa que en este verso hace, él dice mi, el pronombre mi, no es nuestro pastor, no es el pastor de ellos, no es el pastor de Moisés, no es mi pastor. Entonces, esto denota una relación personal con Dios. Y entonces, lo que quiere decir que Dios, es muy importante esta frase, a veces como estamos tan familiarizados con él, no la vemos, pero dice, el Señor es mi pastor. Tiempo presente ahora, Dios es mi guía, mi presencia en este mismo instante ahora. Eso es lo que quiere decir el Señor es mi pastor. De ahí continuamos, nada me falta. Nada me falta es el punto número 2. En otras palabras, el Señor tiene todas nuestras necesidades. Todo lo que necesitamos, Él ya nos cuida, porque Él es el buen pastor, como dice en Juan 10:14. Él es el buen pastor. En Jeremías 23:4, Dios nos promete que nos va a proveer un pastor para su gente. Como resultado, no vamos a tener más miedo, no vamos a desmayar, no nos va a faltar nada. En Ezequiel 34:24, Dios explica qué se espera de un pastor. De un pastor se espera que alimente a su rebaño, que fortalezca al débil, que cure al herido, que traiga de regreso a los que se han perdido, los que se han ido fuera del camino y buscar a los perdidos. El buen pastor también da su vida por su rebaño. Ese es el sacrificio último. Entonces, cuando nosotros estamos buscando por una prueba para un pastor, queremos seguir a un pastor, ¿cuál es la prueba máxima de que un pastor es bueno? Que está dispuesto a dar la vida por nosotros. Y eso ya lo encontramos en Cristo. Él es el buen pastor porque Él dio la vida por nosotros. Ahora, en orden porque ya sabemos que Él es el buen pastor, pero también tenemos que reconocer, porque en orden de reconocer al pastor, tenemos que reconocernos a nosotros como ovejas. Ahora, las ovejas son unos animales bien tontos, son bien mudas las pobres ovejas. Ellas, por ejemplo, si una oveja se pone a caminar en círculo, sin razón alguna, viene otra oveja y le va a seguir, y de ahí va otra oveja, y después va a estar todo el rebaño caminando en círculos sin saber a dónde se van, porque así son las ovejas, no les pueden entrenar, o sea, son unos animales que no tienen mucha inteligencia. Y es muy importante que nosotros nos reflejemos con las ovejas, porque eso significa, y podemos, entonces si ustedes imaginan y entendemos qué tan no inteligentes son las ovejas, podemos darnos cuenta de este verso que dice, todos como ovejas nos hemos desviado, nos hemos salido de nuestro propio camino, seguir nuestros propios caminos, pero Dios ha causado que toda la iniquidad caiga en Él. Esto habla de Jesús, ¿verdad? En Isaías 53:6. O sea, todos como ovejas, no somos conscientes a veces, muchas veces, de esto no está hablando de una inteligencia, cuando nos compara con ovejas, va mucho más allá de una inteligencia
intelectual, pero más de una inteligencia espiritual, de una inteligencia emocional. Nosotros podemos ser comparados con ovejas. Entonces, las ovejas también son indefensas, casi no se pueden defender, son presas fáciles del enemigo. Cuando un predador va a venir a atacar a una oveja, la oveja básicamente está perdida, porque no tiene ninguna capacidad para pelear, no tienen habilidades. Y eso es lo mismo con nosotros. Muchas veces nos sentimos que somos enemigos, que somos súper fuertes, que podemos hacer todo nosotros mismos, hasta que el enemigo nos bota. Así estuve yo antes de mi episodio en el que perdí a Jesús. Me creía súper fuerte, yo me creía súper espiritual, que yo estoy acá en la cima con Dios, he hecho outreach, voy, oro por gente, la gente se cura, veo manifestaciones, ¿me entienden? Y de repente estaba yo acá y me creía todo esto, entonces empecé a confiar en mis propias habilidades, hasta que vino el enemigo, nos golpea abajo como solo él sabe, y estamos otra vez en el mismo, estamos indefensas, porque no podemos confiar en nuestras habilidades. Y también, entonces, eso es algo que debemos de aceptar. También, aparte de eso, las ovejas son sucias, no se pueden limpiar a ellas mismas, por eso necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie, porque nosotros no podemos limpiarnos, no puedes hacer ninguna cosa que te pueda limpiar de tus pecados, nada. No podemos hacer suficientes ofrendas como en el Antiguo Testamento, no podemos caminar de rodillas por todo de Arizona, California, no vamos a poder hacer nada para limpiarnos. Solo la sangre de Cristo tiene la habilidad de limpiarnos. Y las ovejas también son dependientes. Ellas dependen del pastor para ir a cualquier lado. No pueden ir solas. Las ovejas son dependientes porque no tienen sentido de dirección. Se pierden fácilmente, no saben dónde están. Así que cuando David dice que el Señor es mi pastor y que nada me falta, está hablando de todas las necesidades, las necesidades de dirección, de defendernos, de limpieza, de dependencia, solo para nombrar algunas. Eso es lo que él dice, nada me falta. Todas las necesidades, todas nuestras necesidades ya están cubiertas. El siguiente dice que nos lleva a pastos verdes, con aguas tranquilas y que refresca nuestra alma. Todos queremos ser restaurados, todos queremos ser restaurados. Ahorita que estoy haciendo estas traducciones, voy a lugares en donde tienen gente problemas de comportamiento, problemas mentales y todo el mundo busca un terapista hasta cierto punto porque todos queremos ser restaurados. No nos gusta estar quebrantados. Cuando sentimos ese quebrantamiento en nuestro corazón, ¿qué buscamos? Buscamos ser restaurados, pero no sabemos cómo ser restaurados. Pero Jehová Rohi, él puede restaurar nuestras almas de acuerdo al Salmo de David. Primero, ¿qué hace? Nos hace acostar en verdes pastos. Noten que no dice, nos pide que nos acostemos, si es que nos acostamos, no, nos hace acostar en verdes prados. Ustedes saben cuando los niños chiquitos, ¿no es cierto?, les hacemos tomar una siesta a los niños chiquitos de 2 a 5 años, usualmente en los daycares, y nosotros todos hacemos, ¿por qué? Porque se ponen mal genio, corren mucho, necesitan acostarse. Entonces no les pedimos que se acuesten, los agarramos y los forzamos. Hay muchos niños que pelean, muchos niños pelean para dormirse o no quieren dormirse, tienen esa rebeldía, ¿verdad?, de dormirse, pero nosotros les hacemos que se acuesten. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se despiertan renovados, restaurados, de buen ánimo, están listos para continuar el día, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que Dios hace. Dios nos hace dormir, Él nos pone a descansar, pero así muchos de nosotros a veces peleamos con Él, no queremos descansar, queremos hacerlo nosotros mismos, queremos estar en nuestras propias fuerzas. Hasta que queramos descansar en Él, Él nos va a dejar en nuestra rebeldía, Él nos va a dejar en ese cansancio, en ese lugar, hasta que empecemos a confiar en Él para que Él nos acueste. Él nos va a hacer acostar. ¿Y qué vamos a descubrir? ¿Qué vamos a descubrir en eso? Vamos a descubrir lo que David descubrió, que nos va a acostar en pastos verdes, que nos va a hacer descansar. Entonces nos va a dar la cama más rica, la almohada más
suavecita. ¿Para qué? Para que nos levantemos restaurados, recuperados. Esto siempre y cuando confiemos en Él y dejemos de actuar en nuestra propia fuerza para que podamos descansar en Él. ¿Qué más vemos en el siguiente parte? Que nos guía a arroyos de tranquilas aguas. No dice que son aguas correntosas. No puede guiarnos a aguas correntosas porque las ovejas no pueden tomar agua de aguas correntosas. No pueden sujetarse bien. Son muy torpes, entonces no pueden sujetarse bien, no pueden tomar agua de aguas correntosas. Entonces, ¿por qué gastarían todo su tiempo y energía tratando de pararse y de sostenerse en vez de tomar agua? Entonces, eso es lo hermoso del Señor, que como somos como ovejas, nos lleva a aguas en donde podamos tomar. Él nos va a llevar a atmósferas y a lugares a los que nos podamos adaptar. Por eso a veces te dicen una frase que es muy típica: Dios no te va a dar más de lo que no puedas cargar. Dios no te va a llevar aguas correntosas de las que no puedas tomar. Aunque a veces parezca que no es el lugar en donde debes estar, si estás ahí es porque Dios te tiene ahí. Él sabe que estás bien, aunque no parezca, aunque sea raro por atrás, pero son aguas que Él te está guiando. Pero es que la clave es: ¿te estás dejando guiar por Él o estás tú yendo a tu propia fuente, a tomar tu propia agua, a descansar en tus propios pastos? Porque ahí no hay descanso. Tienes que dejar que el Señor te guíe para poder llegar a tomar esas aguas, ¿verdad? Porque a veces necesitamos ese descanso y esa restauración, porque a veces estamos cansados espiritualmente. Cuando una batalla, no oye esa canción, cansado del camino. Es esta armadura que se gasta. A veces ya hemos peleado tanto, hemos tenido tantas batallas espirituales, tantas luchas emocionales que estamos cansados. Entonces Dios quiere restaurarnos. Él quiere que digamos: ya, deja de pelear en ti, deja de pelearlo por ti mismo, deja de hacerlo. Déjame que yo te guíe a tus pastos. Descansa en mí, déjame que yo te dé descanso, déjame que yo te dé agua y tú te vas a recargar porque va a haber otra batalla. Entonces necesitamos recargarnos espiritualmente. ¿Ok? Esto es algo que nos pasa a todos. Todos tenemos muchos testimonios, como digo, mientras voy diciéndoles, yo sé que muchos van a venir a su mente. Uno de los más grandes para mí fue cuando tuve la cirugía al cerebro. El descanso que sentí en mi corazón, en mi alma, el descanso que sentí, o sea, porque uno no vas a descansar en verdes prados con agua, sino en mi paz, en mi interior, en mi alma, cómo sentí el descanso en él. En verdad estaba en verdes pastos con aguas mansas. A pesar de que la tormenta estaba alrededor, yo me sentía así. Me decían que tengo algo en el cerebro, no saben qué es, estoy sola aquí. Te dan las opciones, unas opciones que son terribles, una opción que tal vez no es. De todas maneras te van a abrir la cabeza. Si a veces un diente no quiere hacer. Pero la paz que tuve no la puedo expresar porque solo cuando te doblegas al Señor y entregas todas tus preocupaciones a Él, puedes entender lo que significa pastos tranquilos, y pastos verdes y aguas tranquilas. Después tenemos el número 4. Nos guía a caminos de rectitud. En otras palabras, a veces dice rectitud, dice justicia. Muchos de nosotros estamos familiarizados con el GPS. El GPS es ese, ya saben, ese aparato que nos lleva a direcciones, ¿verdad? Trabaja por satélite y pues nos puede llevar a lugares, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes si el hombre puede crear una máquina que puede ver casi todo el mundo por satélites, pues aún más Dios, el Señor Elohim, el creador. Ese es el nombre de Dios como creador, Elohim. Elohim, el creador, Él puede ver todo, sabe dónde estamos. Y se convierte en ese punto en nuestro Jehová Rohi. Nos guía a pastos de rectitud, como guían los pastores a sus ovejas, nos lleva a pastos de justicia por amor a su nombre. Dios es nuestro GPS personal. Él es nuestro navigator, nuestro sistema de navegación personal. Pero fíjense en esto. Si yo me quiero ir a algún lado y pongo la dirección en el GPS del carro del Michael y me voy en mi carro, no va a funcionar. No puedo usar su GPS para mi dirección, ni puede alguien usar mi GPS en su carro con otra dirección que yo voy.
No podemos usar las direcciones de otras personas. O si alguien viene, estoy en la carretera manejando y viene alguien que está perdido y me dice, hey, estoy perdido, ¿cómo llego? Y le doy mi GPS con mi dirección, lo voy a perder más al hombre. Entonces, igual en la vida cristiana, no podemos usar otras GPS, otras vidas, otras personas, no podemos usar la dirección en que ellos están yendo en su vida cristiana para la nuestra, porque cada uno tiene su propia jornada, cada uno tiene su propia dirección, cada uno tiene su propio llamado, su propio camino con el Señor. No podemos hacer eso, cada uno tenemos que encontrar personalmente a nuestro pastor. Entonces, eso es algo algo que debemos hacer, y mientras trabajamos en nuestra salvación, ¿verdad? Trabajamos en nuestra salvación con miedo y, como dice en Filipenses 2, 12, 13, y eso tenemos que hacerlo. Un pastor necesita guía a sus ovejas. Las ovejas no pueden ir solas, como ya decíamos antes, porque se pueden perder. Entonces, las ovejas dependen del pastor. Entonces, él es nuestro GPS que nos va guiando, y a veces tomamos la ruta incorrecta. No sé ustedes, pero a veces yo me peleo con el GPS y ya no quiero seguir el GPS y peor me va. O sea, termino más perdida. Una vez estaba yendo a dejar a la Sahara, no, me iba a encontrar con ella porque se iba a un field trip. Y digo, el GPS me estaba llevando, pero yo dije, o sea, puse el GPS, pero dije, yo me voy a ir por mi propio camino, pero voy a usar el GPS por si acaso. Bueno, terminé más perdida de ahí porque yo quería meterme por otros lados, el GPS seguía recalculando y llegué tardísimo, de lo que eran 20 minutos, me hice como 40, casi ni llegué por usar mi propia guía. Entonces así somos a veces también con Dios. Dios ya nos muestra el camino y decimos, no, yo me voy a ir por mi propia ruta, yo me voy a ir por mi propio GPS porque pues tal vez por acá llego más rápido o por acá tal vez así pasa, ¿verdad? Yo voy a tomar mi propia decisión porque Dios está tardando mucho, la verdad. Ya he orado y mejor yo misma. ¿Y qué pasa? Nos demoramos más. Por eso los israelitas tomaron 40 años para llegar a su destino. Dios ya les dio la ruta, pero no, en su desobediencia, en su rebeldía, en su yo puedo, se quedaron en la misma montaña. Entonces, no usemos otros GPS, usemos el de Dios y así no vamos a estar perdidas. No es fácil, pero la gracia de Dios es que cuando nos perdemos y ya nos damos cuenta, Él nos recalibra, ¿verdad? Ahí empieza el GPS interno. Espérate, no cambia de dirección, regresa. Esa es la bondad de Dios que nunca nos deja. Y dice que nos lleva a caminos de rectitud para hacer amor a su nombre. Él nos lleva por caminos rectos por amor a su nombre, En la Biblia, nombres es más que solamente un nombre. En la Biblia, un nombre refleja reputación y carácter. Te dice algo de una persona. Por eso es que este estudio de los nombres de Dios es tan hermoso. Este es uno de los pocos, tal vez voy a compartir más en los siguientes estudios, pero es hermoso conocer los nombres de Dios porque refleja el carácter. Si conocemos a Dios como Jehová Rohi, en esos momentos en que necesitamos ese pastor o que sentimos eso, decimos, oh, Jehová Rohi, y estamos hablándole él como mi pastor personal. Y él tiene la gloria, él se lleva la gloria. El nombre de Dios, cuando dice por amor a su nombre, es para expansión de su gloria. Nosotros no podemos hacer la gloria de Dios más grande. Dios ya tiene la gloria, pero podemos reflejar su gloria para que otros vengan a la salvación también y conozcan la bondad del Señor. El otro es el valle, las sombras, la vara y el bastón o el callado. Un valle es un lugar bajo entre las montañas, ¿verdad? Esos son los valles. Usualmente es un lugar de vulnerabilidad y riesgo. Las cosas que nos pueden herir o que nos pueden sacar del camino usualmente se esconden en las sombras, ¿verdad? Entonces David nos asegura que mientras pasamos por el valle, que las sombras están viniendo, Jehová Rohi nos va a proveer confort, comodidad, a través de su presencia, su vara y su bastón. Muchos de nosotros queremos vivir al tope de la montaña, ¿no? Al tope de la montaña, o cuando estamos en el tope de la montaña, estamos bien, todo está bien, el trabajo, el amor, el dinero, la familia, todo está bien, hasta nuestra fe, estamos en el tope de la montaña y nos queremos quedar allá, ¿verdad? Sin embargo,
no podemos ir de tope en tope, no podremos saltar del tope de una montaña al otro tope de una montaña. Indudablemente, para llegar a otra montaña, tenemos que ir por el valle. Siempre en la vida van a haber esos valles. Pero acuérdense, cuando estás en un valle, cuando estás en una prueba, cuando estás allá, acuérdate que el valle significa que ya viene otra montaña. Entonces, no te desalientes. El valle significa ya viene otra montaña. Las montañas están separadas por valles, así que las tenemos que parar, las tenemos que pasar. Por eso David dice, cuando paso por el valle. No dice cuando me siento a llorar en el valle, o cuando estoy clamando al Señor en el valle, o cuando me pongo a orar en el valle. No, dice cuando paso por el valle, porque tenemos que pasar por el valle. No hay de otra. No hay de otra. O pasamos, porque tenemos que salir. Tal vez muchas personas se quedarán estancadas, sentadas en el valle llorando, pero no es la manera, porque David, con la confianza que tiene en su pastor, dice, cuando paso por el valle, cuando paso, es solo una manera, ¿no es cierto? Pasar por el valle. Así que sí, hay que continuar. Cuando el sol se está metiendo por las montañas, ¿qué pasa? ¿Han visto? Las sombras caen, ¿no es cierto? Las sombras caen, empiezan, a pesar de que no es de noche, se empieza a ensombrecer la montaña. El otro día con mis papás fuimos a ver, y como abuelita fuimos a ver el atardecer en Sedona. Y es hermoso, ¿no? Y cuando se empieza a meter el sol, entonces empieza a caer una sombra sobre la montaña. Bueno, las ovejas son tan mudas que piensan que esa es la noche y se empiezan a asustar porque piensan que ya pues cuando la noche vienen los acechos, ¿no? Vienen los predadores, los lobos, las hienas, entonces se asustan, pero el pastor está ahí guiándolas, que caminen, ¿no? ¿Por qué? Y eso les da confianza. Acuérdense que en los lugares más oscuros, los momentos más oscuros de nuestra vida, es cuando sentimos más a Dios, como las ovejas, porque nuestros ojos tienen que estar solo en Él para poder pasar ese valle, ¿verdad? Porque ya la oscuridad se está haciendo todo oscuro alrededor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ovejas? Los ojos a Dios, y es cuando Dios hace sus cosas más grandes, sus obras más grandes, porque estamos concentrados en Él, ¿verdad? Acuérdense que a veces vamos a querer estar en ese valle y vamos a querer rendirnos, pero no se rindan porque van a ver a Dios en su mayor majestad a través de ese valle. Y cuando una cosa que me encantó que leí dice que también el pastor usa su vara, es para defendernos de los animales, para defender las ovejas de los animales. Entonces, cuando dice la vara, es porque Dios, como nuestro pastor, está defendiéndonos de todo lo que nos acecha en el valle de la oscuridad. Está defendiéndonos y con el bastón jala a las ovejas cuando se quedan a veces atrapadas en los arbustos, las jala de regreso. Entonces, eso es lo que hace. Nosotros estamos más a salvo en el valle de la oscuridad con la presencia de Dios que estuviéramos en otro lugar. Daniel estuvo a salvo y en paz alrededor en la fosa de los leones, y el rey estuvo con insomnio toda la noche preocupado en su palacio, sin poder dormir por Daniel, cuando Daniel pasó en la fosa de los leones con paz y a salvo, porque estamos mejor en un mal lugar con Dios que en el lugar más hermoso sin Dios, créanme, y esa es una verdad absoluta, porque yo también cuando estuve en ese lugar, cuando no tuve a Jesús, según yo estaba en un buen lugar, estaba feliz temporalmente, estaba haciendo cosas que las manifestaciones, que las decoraciones, que el ahora, el presente vive, que sí, que no, pero tenía un vacío, tenía una inseguridad. Y cuando estoy con Dios, hasta cuando me dio COVID y casi tiré la pata, como quien dice, la verdad es que no sé si fue tanto, pero así lo sentí. Me sentía más a salvo y más protegida y más acompañada que cuando estuve en ese momento sin Dios, teniendo las manifestaciones del mundo, las cosas del mundo. Esa es una verdad absoluta. Estamos más a salvo, grábense en esto, estás más a salvo en la oscuridad más grande con Dios que en cualquier otro lugar, en cualquier otro buen lugar sin Dios. Número 6, la mesa, el aceite y la copa que se derrama. La otra porción que ya viene aquí son las necesidades físicas. Dios nos ha preparado una mesa en la presencia de nuestros enemigos, ha ungido nuestra cabeza con aceite y nuestra copa se derrama.
Un enemigo es alguien que está acechando con nuestra seguridad, ya sea una persona, una cosa o el diablo y sus demonios. Y acecha en contra nuestra, ¿no es cierto? Pero David nos asegura que Dios ha preparado una mesa en plena vista de nuestros enemigos. Los pastores usaban tener con ellos un cinturón, que llevaban con ellos un mantel. Entonces, cuando una oveja se perdía y ellos encontraban la oveja, el pastor le tendía el mantel y hacía que la oveja, ponía ahí hierba para que la oveja coma. Y mientras la oveja comía del mantel que el pastor tendía, el pastor cuidaba a la oveja y ningún lobo, ninguna hiena, ningún predador se podía acercar porque el pastor estaba cuidando. Entonces, Dios va a preparar Él mismo una mesa en donde podemos comer mientras las cosas nos acechan en presencia de nuestros enemigos, porque Dios no está sujeto a nuestros enemigos. Dios es más grande que cualquiera de nuestros enemigos. Y Él también nos va a poner aceite en nuestra cabeza. Cuando las ovejas se perdían, se van a arbustos y se quedan atrapadas en arbustos. A veces regresan heridas porque los arbustos tienen espinas. Entonces venían ensangrentadas. Entonces el pastor les pone aceite en la cabeza y les masajeaba. Dios sabe cómo ponernos aceitito en nuestras heridas, en las heridas que nos causa la vida, cuando nos salimos del camino, cuando quedamos atrapadas en situaciones que no debíamos estar, en cualquier problema, ¿verdad? Y la copa que se derrama en presencia de nuestros enemigos, se derrama la copa. Hay cosas que a veces que el enemigo quiere que pasemos algo que nos está pasando mal, pero Dios nos provee de una manera tan increíble. Esto también me ha pasado a mí personalmente, muchas ocasiones en las que a veces Dios ha proveído más de lo que yo he provisto, bueno, ya me corrigen esa palabra, más de lo que yo esperaba. Y eso también es increíble saber cómo Dios provee en esas situaciones. Hemos visto ejemplos de cómo Dios provee cuando alimentó a los 5,000, que la Biblia dice 5,000, pero muchos expertos han calculado que podrían ser entre 10,000 o 12,000 personas, contando mujeres y niños, y alimentó con un par de pescados y un par de panes de ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Los discípulos pudieron recoger hasta lo que sobraba. Lo mismo pasó con Pedro cuando no podía pescar y le dijo, pesca de este lado. ¿Qué pasó? Pescó tanto que la barca casi se hundió. Cuando Dios nos da en abundancia, cuando creemos, cuando confiamos, cuando descansamos en Él, cuando hacemos a Él su pastor. En Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Abunden en gracia, que teniendo todo lo suficiente, abunden para buena obra. Dios nos va a dar en abundancia cuando estamos con el corazón correcto y cuando los tenemos en los caminos correctos. Y vamos a la última, que es la bondad, el amor y la casa de Dios. Entonces David termina este salmo diciendo, seguramente la bondad y el amor de Dios va a caminar con nosotros. Seguramente, no dice tal vez, por si acaso, ojalá, esperamos. Dice, él está seguro de que la bondad y el amor de Dios van a caminar con él. Eso es algo que tenemos que saber. Tenemos que estar seguros de que su amor, su bondad, su gracia, su misericordia camina con nosotros frecuentemente. Aquí tenemos que David hace referencia a dos perros ovejeros. ¿Se han visto los perros ovejeros cómo caminan atrás de las ovejas para ayudarlas y guiarlas a que no se pierdan del camino? Aquí el nombre de estos dos perros ovejeros son bondad y amor. Y ellos caminan con nosotros continuamente para guiarnos, para llevarnos al camino correcto. Estos son las dos perros ovejeros que vienen con nosotros. El amor y la bondad caminan con nosotros, haciéndonos tomar buenas decisiones y siempre están presentes, y por resultado de eso vamos a vivir en la casa de Dios para siempre. Cuando conocemos el poder que hay en el nombre Jehová Rohi, vamos a descubrir que Dios está dispuesto y es más que poderoso para poder llenar
y cubrir todas tus necesidades espirituales, de dirección, físicas, de emocionales, todas tus necesidades eternas. En otra palabra, cuando Dios es tu pastor, no tienes que preocuparte de nada. Pero la pregunta que te tengo a ti ¿es Jesús tu Salvador solamente? ¿O también es tu pastor? ¿Te has sometido a Jesús como tu pastor? ¿Has dejado que Él te guíe? ¿Has dejado todo tu dependencia en Él para que pueda Él guiarte y no te estés perdiendo a cada rato? ¿Has dejado de creer en tus propias fuerzas puedes hacer todo? Porque si estás haciendo eso, vas a estar en el valle de las sombras tratando de encontrar tu propio camino de salida, tratando de llevar tu propia agua, como dije antes, buscando tus propios pastos. Pero si das todo de ti, si es que dejas, dice Señor, ya no, hasta aquí llegó, quiero que tú seas mi pastor, quiero que tú me guíes, quiero que tú me protejas en el valle de las sombras, quiero que tú me proveas, quiero que tú seas mi pastor, porque dice en la Biblia que el que uno puede reconocer la voz del pastor, ¿verdad? El pastor escucha y también el pastor reconoce a sus ovejas y las ovejas reconocen la voz del pastor. Entonces el día de hoy te hago una invitación primero, que si no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, que Él murió por ti, no hay nada que podamos hacer, chicas, nada. En la Biblia dice que por obras no podemos tener la salvación, no se puede porque unas personas van a tener más obras que otras, entonces pues muchas personas van a pelear, yo hice más obra. Todos estamos perdidos, todos hemos fallado, todos hemos pecado, el pecado no es igual para Dios, más o menos, no importa, es la misma línea de la santidad de Dios. Pero nosotros podemos arrepentirnos y podemos decir, estoy cansado de seguir mis propios caminos, mis propias sendas, quiero seguirte a ti, Señor, eres mi Salvador, no me puedo salvar sola. Y cuando entregas eso a Dios, Él se convierte a Jesús, Él murió por ti, Él se convierte en tu Salvador. Y de ahí, para que se convierta en tu pastor, tienes que reconocer que no podemos hacer nada en nuestras propias obras, nada, no podemos hacer nada, tenemos que tomar todas las decisiones que tomemos. Primero pregúntele a Dios si es la correcta y espérate a que escuches el Espíritu Santo. A veces Él dice sí, no y espera y tenemos que tener paciencia. Así que voy a cerrar en oración. Si tú quieres aceptar a Cristo el día de hoy, pues solo tienes que hacerlo en tu corazón, abre tu corazón, invítalo, acepta que Él murió por ti, no hay nada que tú puedas hacer. No hay religión que te pueda salvar, solo la relación y la aceptación con Él. Y si no lo has hecho aún tu pastor, si aún sigues en tus propias fuerzas, también el día de hoy es el día que puedes decir, Jehová Rohi, te quiero seguir, quiero que seas mi pastor. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por esta enseñanza, Señor, por tu bondad infinita, por tu hermosa carácter, Señor, tu carácter hermoso, Padre amado. Hay tantos nombres que tienes, Señor, guerrero, creador, proveedor, sanador, pero este, Señor, es el pastor. Jehová Rohi, eres nuestro pastor, nuestro buen pastor, Señor, que has dado tu vida por nosotros, Señor, que dejas las 99 para ir atrás de la perdida, Señor, que entregas tu sangre, que entregas tu cuerpo, que entregas todo, Señor, sin pecado alguno, Padre amado, para que nosotros podemos ahora disfrutar de una amistad con tu Padre, con el Padre Creador. Señor, antes no podíamos, teníamos que venir mediante sacerdotes a poder llegar a Jesús, a ti, Dios, pero mediante tu Hijo Jesús, el gran pastor, podemos venir ahora a tu presencia, podemos estar aquí, podemos rogarte personalmente, podemos amarte, podemos conversar contigo, podemos dejar todas nuestras cargas. Gracias, Jesús, gracias por tu vida, gracias por tu pastoreo tan increíble, qué buen trabajo, Jesús, eres increíblemente increíble, Jesús, te adoro, te amo con todo mi corazón y te pido el día de hoy, Señor, que cualquier persona en esta llamada que necesita reconocerte como Salvador, que abran sus corazones, Señor, y que tú entres en el corazón de esa persona, que la persona que esté mirando este video o que estén aquí en esta llamada. Y para la persona, Señor, que aún están tratando de manipular, de controlar, de salirse con la suya, Señor, como quien dice, Padre amado, dales en este momento, Señor, la paz de que si dejan todo a tus pies y te siguen, de que si dejan todo a tus pies, que tú les vas a llevar por pastos verdes y aguas tranquilas, Señor, y que vas a estar con ellas en los lugares de oscuridad, Padre amado, protegiéndolas, Señor, aunque pasen por esos momentos malos, Señor, hasta llegar a nuestra próxima montaña. Gracias, Señor, te doy por este momento
y por todo lo que haces en nuestras vidas, mi gran pastor, mi Jehová Rohi. Te amamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.